y alumnas del tercer grado de educación secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y en este segundo trimestre ya estoy empezando por esas cuestiones de el control en la entrega o subida de los trabajos. Ustedes saben de que después de cada actividad siempre he dejado y estoy dejando preguntas para que los alumnos vayan resolviendo después de haber escuchado la clase, después de haber leído los contenidos y después de haber lecturado otras obras relacionadas al tema. Con esas tres cositas, ustedes pueden agarrar y pueden resolver los problemas, las preguntas. Creo que estoy hablando bien claro. Aquí, por ejemplo, quiero felicitar a muchos alumnos. Son como 25 alumnos que han presentado dentro de las 72 horas su trabajo. Pero no sé qué estará sucediendo con mi amigo Boceta. No ha presentado. ¿Qué estará sucediendo con Gloria Tawada? No ha presentado su trabajo. ¿Qué estará sucediendo con Pajuelo? Pajuelito siempre presenta tarde. Aquí lo tengo bien marcadito. ¿Qué estará pasando con Quinteros? La última vez presentó un poquito tarde y esta vez no ha presentado. ¿Qué estará pasando con Samamés? Ha presentado tarde, pero lo ha presentado. Eso es importante. Soto Flores, Leila, ¿qué habrá sucedido con Soto Flores? No tengo conocimiento acerca de ella. El resto de los alumnos y alumnas lo han presentado. Mis sinceras felicitaciones. Les felicito porque se interesan por aprender. Y aprender significa el cambio de actitud, el cambio de conducta, el cambio de comportamiento a través de la experiencia. Ustedes ya tienen mucha experiencia, todo inicial, todo primaria y parte secundaria. Entonces ustedes pueden construir su propio aprendizaje. Ya el próximo año van a estar en cuarto y luego en quinto de secundaria. Y van a seguir cumpliendo con su proyecto de vida. El proyecto de vida podría terminar, mis queridos alumnos y alumnas, cuando ya ustedes terminen la universidad, se titulan y en la mano van a tener su título de profesional. Ahí podría terminar su proyecto de vida. Para empezar de repente un proyecto de familia, pero ya asegurando la chamba y asegurando el lugar donde van a vivir. En eso consiste el proyecto de vida, pues. Hay que voltear la página, mis queridos amigos. Aquí muy bien, puedo, así nomás, sin pensar, voy a nombrar, por ejemplo, Correa García, por ejemplo, Montesinos, por ejemplo, Rosales, por ejemplo, Zorrilla, a los que he citado, para que presten más atención. Y esto no quiere decir que el resto también, bueno, tampoco deje de prestar atención, no, más bien que estén a la expectativa. Lo que tengo aquí en la mano está relacionado con geografía. Y la geografía es una ciencia que estudia el espacio a nivel local, a nivel regional, a
nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial. Esa es la geografía. Y hemos hablado la forma de la Tierra. La Tierra tiene la forma esferoidal, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Hay una línea que se llama el ecuador geográfico, que divide la Tierra en polo norte y polo sur. Y hay otra línea imaginaria que se llama el meridiano de Greenwich, que divide la Tierra en la parte oriental y occidental. Todas esas cositas lo tenemos que saber. Y aquí dice Laudato Si, Laudato Si. ¿Y quién nos habla aquí? Su encíclica, el Pontífice Francisco. Nos habla en esta encíclica sobre una o dos cositas, nada más le voy a decir. Pérdida, la cuestión del agua. ¿Cómo está el agua a nivel mundial? La cuestión, la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Nuestro planeta se está debilitando en cuanto se refiere a la biodiversidad. Nuestro planeta se está debilitando en cuanto se refiere a la biodiversidad. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. Es decir, hay problemas en nuestro planeta Tierra. Aparte de que no estamos cuidando nosotros los peruanos nuestra Amazonía. Y cuando hablo de nuestra Amazonía, me invita a pensar de ese grupo de hermanos, estudiantes, hermanos seminaristas, qué sé yo, que vinieron, ¿se acuerdan ustedes? A fines de noviembre, si no me equivoco, y nos hablaron acerca de Amazonízate. Amazonízate. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando de nuestra Amazonía. Esa es la pura verdad. Hay mucha, ¿qué les digo? Mucha explotación de nuestros recursos naturales por parte de otras empresas extranjeras. ¿Y nosotros qué? Y nosotros dejar hacer y dejar pasar. Nos estamos haciendo los locos. No, pues. Llama la atención como un país tan rico en recursos naturales no tengamos un hospital bien implementado. Llama la atención como un país rico en recursos naturales no tenemos una gran infraestructura educativa en cada región. Llama la atención como un país no tenemos vías de comunicación que podría agarrarse y trasladarnos de la costa a la sierra, de la sierra a la selva, en forma fácil. Sin embargo, no lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con los políticos que llegan al poder? ¿Qué sucede? No puede ser. Vamos a dejar de lado esto, ya saben ustedes de lo que vamos a tratar en esta tarde. Les recuerdo, y a ustedes les dije, mi profesor en primaria, 3 regiones naturales del Perú, la costa, la sierra y la selva. Mi profesor en secundaria, 4 regiones naturales del Perú, el mar, la costa, la sierra y la selva. Y mi profesor o mis profesores en la universidad, 8 regiones altitudinales del Perú. ¿Sí? Eso lo hemos visto ya una parte. Hemos visto el mar, hemos visto la región de la costa, estamos en la región de la selva, la sierra ya hemos visto su clima, su relieve, y ahora vamos a ver todo lo relacionado a la puna. Después de la sierra está la puna, sin ir muy lejos el Huascarán.
Ustedes que han visitado con el profesor Montes, Chavín, seguramente han avisorado el Callejón de Huaylas, han avisorado el Huascarán, el pico más elevado del Perú, con 6.000 o 7.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí podemos ubicar nosotros la Puna, pues. Después de la Puna, vamos a bajar seguramente a la selva alta y luego al mismo corazón de la Amazonía, la selva baja. Miren ustedes lo que les estoy contando. En primaria mi profesor 3 regiones naturales del Perú. En secundaria mi profesor 4 regiones naturales del Perú. Y en la universidad mi profesor, el catedrático, ni recuerdo su nombre, 8 regiones altitudinales del Perú. Es decir, un viaje. Y cuando hablo de esto, Rosales Landa Milagros Aranza. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado qué sucedió con la señorita, con la alumna? Me dijo, profesor, he hecho un viaje desde la costa hasta la selva y me he quedado sorprendido. ¿Cómo es la región de la sierra? ¿Cómo es la región de la selva? Ha hecho un viaje imaginario. Eso es vivir, pues. Eso es hacer un viaje imaginario, pues. Eso es visitar la costa, la sierra, la selva, y para conocer y para saber sus costumbres y sus tradiciones y sus etnias. Y no me van a decir que no. Mira cuánto hay que aprender de geografía, mis queridos amigos. Cuánto hay que aprender de geografía, por favor. ¿Sí? Pero siempre cuidando la casa, siempre cuidando el espacio, siempre cuidando el lugar donde uno vive, donde uno se desenvuelve, donde uno pasa sus días, pasa sus horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si nos vamos de viaje a la Puna? ¿Estamos en la Puna? ¿Sí? Más o menos a 3.000, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bacán. Área que comprende altura. La Puna está a una altura más o menos de 3.800 metros sobre el nivel del mar y comprende desde la zona de Cajamarca por el norte hasta Tacna y la región Puno por el sur. Limita por la serranía de Esteparia por el oeste y la selva alta por el este. Ahí tiene su límite la Puna. ¿Cómo es su territorio de la zona Puna, de la región Puna? ¿Cómo diablo es accidentado? ¿Es plano? ¿Es llano? ¿Cómo diablos o es quebrada? Su relieve destacan grandes mesetas como la meseta de Junín. Y cuando hablo de Junín, se me viene a la mente la batalla de Junín. ¿Se acuerdan ustedes? Y cuando hablo de la batalla de Junín, se me viene a la mente la batalla de Ayacucho. Eso lo vamos a ver en historia. Y la meseta del Collao. Existen lagos, existen lagunas, existen ríos, existen riachuelos, existen, etcétera, etcétera, montañas, cadena de montañas. Ya les he dicho, desde Chavín, ustedes han podido haber observado todas esas cuestiones. En el cono sur, en la zona sur, se encuentran importantes volcanes, como por ejemplo, vas a Arequipa y te quedas con la boca abierta sobre el Misti, un volcán en donde está en actividad. Y los arequipeños se sienten orgullosos por ese volcán. ¿Cómo es el clima en la zona de la Puna? La temperatura es baja, 6 grados centígrados. Temperatura.
Las precipitaciones se intensifican entre los meses de octubre y marzo. Hay precipitaciones. La caída de nieve y granizo es frecuente sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. No me confundan latitud con altitud, por favor, alumnos y alumnas. No me confundan altitud con latitud. Aquí estamos hablando de altitud, es decir, altura sobre el nivel del mar. Adaptación de los seres vivos. ¿Qué clase de biodiversidades se adaptan en esta zona de 3.600 o 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar? ¿Existen o no existen seres vivientes? Sí, profesor. Los habitantes de la Puna tienen más del doble de glóbulos rojos. Tienen más del doble de glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Sí, yo cuando deseo ir a mi tierra me tengo que preparar, tengo que ir donde el médico para que él agarre y me certifique. Voy a ir a 2.500, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, doctor. Allá tienes que tomar esto. Tienes que tener cuidado, esto. Claro. ¿Y qué será? Pues aquellos que están en los 3.600, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Por eso dice aquí, los habitantes de la Puna tienen más del doble de glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Y los mamíferos en pelaje más fino y abundantes para estar mejor protegidos del frío intenso. Entonces tienen su ventaja aquí los seres humanos y tienen su ventaja aquí los mamíferos, los animales. ¿Está claro? Claro, más claro no puedo. En cuanto se refiere a la selva alta es un espacio geográfico en donde la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería. Mas no así en la selva baja, porque ya es el mismo corazón, es el mar verde. ¿Cuántas tribus existirán en el mismo corazón de la selva baja? No descubiertas todavía. ¿Cuántos habrá? Por supuesto que existe. Selva alta. Ya vamos bajando de la Puna. Selva alta. Ubicación. Está ubicado en el flanco occidental de los Andes, 3.500 a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya ves? De 3.500 o 400 va bajando a 800 metros sobre el nivel del mar. Y esto también el clima va mejorando. ¿Cómo es el relieve de la selva alta? Está conformado por pongos y canales profundos, formado por ríos cuando cruzan la cordillera. Hay grandes cantidades de ríos y riachuelos, lagos y lagunas, por supuesto. Y en las vertientes o en las orillas o en las riberas de los ríos existen pues ya plantas, unos de gran altura y otros no, de baja altura. Los ríos de la selva alta forman valles estrechos. Valles estrechos. ¿Qué entiendes tú, Iseki, por valles estrechos? ¿Qué entiendes tú, Villanueva, por valles estrechos? ¿Qué entiendes tú, Montesinos, por valles estrechos? Eso lo tenemos que saber. Tenemos que saber que nuestra geografía es recontra accidentada. ¿Por qué? Por la presencia de la cordillera de los Andes. Y por la misma presencia de la cordillera de los Andes, en la costa no tenemos lluvias torrenciales. ¿Y por qué no tenemos lluvias torrenciales? Porque la altura de la cordillera, 7.000, 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar, no dejan pasar hacia la costa esa masa de nubes húmedo para que exista aquí en la costa lluvias torrenciales desde el norte hasta el sur. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual en la costa hay tan solamente así pequeñas garúas. ¿Por qué?
porque la cordillera de los Andes, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental no dejan atravesar pues esa masa de nubes hacia la costa y todo se disuelve en la sierra y en la selva. ¿Está claro? ¿Me han entendido? ¿Sí? Pajuelo, Pizarro. ¿Ah? Muy bien. Ahora nos vamos a la selva alta. Perdón, a la selva alta en las vertientes orientales. Los bosques de la vertiente oriental se clasifican según la altura y las características de relieve. Si hay lluvias torrenciales, por lógica tenemos que pensar de que hay grandes bosques. El bosque de lluvias de montaña, el bosque de lluvias de montaña, es decir, lo que llueve en forma torrencial en las montañas. Y como producto de esa lluvia torrencial se humedece pues la tierra y como producto de ese humedecimiento empiezan las plantas a crecer, a renacer, etcétera, etcétera. Luego tenemos el bosque de neblina. Claro, pues usted está en una altura de 4.000, 3.000 metros y observa cualquier cantidad de bosques de neblina que están, ¿qué les digo? No dejan ver los pueblos, los anexos, los caseríos, las vías de comunicación, no dejan ver porque hay bosques de neblina. Y el bosque enano, plantas pequeñitas, van creciendo y se van desarrollando. Ahora nos vamos a la selva baja. Selva baja. ¿Cómo diablo es su relieve en la selva baja, mi querido amigo Romero Acevedo? ¿Cómo crees tú? ¿Alguna vez o algún día te has imaginado como estudiante de geografía desde primaria y parte secundaria? La selva baja, relieve es llano. Selva baja, el mismo corazón de la selva. Clima tropical, cálido y húmedo. Ahí está el clima de la selva baja. Ya estamos en el Mar Verde. Su clima es tropical. ¿Qué significa clima tropical? La alumna Nieves. ¿Qué significa clima tropical? Soto Flores. ¿No te vais a ver? Cálido y húmedo. Mire qué bonito. El clima es tropical, el clima es cálido y el clima es húmedo en el mismo corazón de la selva, donde existe cualquier cantidad de tribus, algunos ya civilizados y algunos otros no civilizados. Todavía están en la época de la barbarie y sería importante que el Estado ponga atención a esas tribus para poder conocer sus etnias, sus costumbres, sus tradiciones, por supuesto, y podría convertirse en una zona turística, porque los turistas buscan qué cosa, buscan el paisaje natural, sobre todo, buscan el paisaje natural. Esa es la atracción para los turistas nacionales y extranjeros. Temperatura en la selva baja está entre los 24 y los 36 grados centígrados. Esa es la temperatura en la selva baja. Ecosistema, zona boscosa, zona inundable, zona no inundable, zona pantanosa
y zonas pacales. Plantas, son plantas que se denominan los famosos pacales. Muy bien, jóvenes. Y ahora nos vamos a la organización del territorio peruano. ¿Cómo diablos Giraldo, Hidrobo, Pizarro, Sotoflores, no está Sotoflores, ay Dios mío. ¿Cómo diablos está organizado el territorio peruano? El desarrollo económico del Perú, el desarrollo económico, ¿qué significa esa palabrita? Desarrollo, perdón. Desarrollo significa vivir bien. Desarrollo significa bienestar, no solamente desde el punto de vista económico, sino en todos los campos de la actividad humana, vivir bien, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto de salud, en el aspecto de educación, etcétera, etcétera, etcétera. El bienestar, pues, es vivir bien, pues, no solamente desde el punto de vista económico, no. El desarrollo económico del Perú depende de qué? El afianzamiento de la infraestructura vial, el fortalecimiento de la infraestructura vial, es decir, las vías de comunicación por ríos, por lagos, por mares, por aire, etcétera, etcétera, por tierra, etcétera, etcétera. Afianzamiento y fortalecimiento de la infraestructura vial. Y de la masificación del acceso al conocimiento de todas las tecnologías de la información y comunicación. Por supuesto, estamos en la época moderna, estamos en la revolución tecnológica, estamos en la revolución, digamos, de las TIC. Entonces, ¿por qué creen ustedes de que la globalización está en su época de apogeo? Salvo con esta cuestión de la pandemia, todo se ha venido abajo. Pero antes de ello, la globalización, ¿qué? ¿Acaso la globalización no estaba en su apogeo? Gracias a las TIC, gracias a los diferentes medios de comunicación. ¿Y qué diablo viene a ser la globalización? Eso ya lo he definido. Gloria, ¿dónde está? Gutiérrez Berrocal, Agüero, Correa García. ¿Qué cosa viene a ser la globalización? Eso ya lo hemos definido. Es cuestión de que usted le dé una repasadita. Entonces, las informaciones y las comunicaciones ahorita es importante para el desarrollo económico del Perú y del mundo. Es importante. ¿Cuáles son esos principales medios de comunicación? Los principales medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, televisión. Aquí al Perú llegó más o menos televisión 1950, 1955. Yo salía al parque a estudiar. Y en ese parque donde estudiaba en la urbanización Aurora, por Miraflores, una semana aparecían 2, 3 televisores en un barrio, en una zona. La semana siguiente, otros 2, 3, 4 televisores. Y así sucesivamente se iba multiplicando. ¿Y ahora qué? Se produjo una gran revolución. Radio, ni hablar, pues. Medios de comunicación, prensa escrita y servicios telefónicos. Una gran revolución. Por eso yo les decía a ustedes, ustedes están en un país en donde hay una gran revolución tecnológica
y científica. No se me vayan a quedar en la avenida o en un poste ahí arrumadito el poste, mirando cómo la ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados. No se me vayan a quedar. Ustedes tienen que seguir también corriendo de forma paralela. ¿Para qué? Para que no les gane y estén al día de todo lo que sucede a nivel nacional y a nivel universal. Los espacios urbanos en el Perú. ¿Cómo son los espacios? ¿Cómo fueron los espacios urbanos en el Perú ayer? ¿Cómo son los espacios urbanos en el Perú hoy? ¿Y cómo queremos que sean los espacios urbanos en el Perú mañana? Miren qué lindo la historia. Recordar el pasado, vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. Oiga, qué macanudo. Ustedes tienen que analizar, hijos. Ustedes tienen que vivir, recordar el pasado, conversen con los abuelos, conversen con papá, cómo fue el año 1950, 60, 70, cómo es hoy y cómo queremos que sea el Perú en cuanto se refiere a la modernidad. Vamos a ver, los espacios urbanos en el Perú. En 1940, cronología, la población urbana Perú ascendió a 35%. La población urbana en el Perú, urbana, no estoy hablando de zona rural, la población urbana en el Perú ascendió al 35%. Oiga, qué buena cantidad. ¿Y por qué la población urbana? Porque abandonaban pues la zona rural. ¿Y a dónde se iban? A la zona urbana, para recibir mejor calidad de estudios, para recibir mejor trato en cuanto se refiere a enfermedades, a la situación de salud. Pero estoy hablando de esa época, ¿sí? En 1961, ¿qué sucedió? 1961, en mi pleno apogeo, en mi época de oro, en mi época de edad de oro, presentaba la mitad de la población total. La mitad de la población total. Y en 1990, el 71% de la población era urbana. En 90, el 71% de la población era urbana. Imaginémonos Lima el año 1940. Imaginémonos Lima el año 1960. Imaginémonos Lima el año 1990. Imaginémonos Lima ahora, 2016, 17, 18, había un censo, pero hace 2 años o 1 año y medio. ¿Cuánto de población? Ni siquiera en forma oficial conocemos ese censo reciente que se ha dado en nuestro país. Por desgracia, así somos. ¿Qué sucede? La gente, los habitantes de la zona andina y de las zonas de la selva, migran hacia Lima, hacia la costa del Perú. ¿Y por qué migran? Porque no tienen pues las facilidades en su sitio, en su lugar, en su espacio. No hay una posta médica, y si existe una posta médica, no están los empleados, los trabajadores, no hay médico, no hay enfermera, el único que hay en la puertita está un perrito o una perrita, y se terminó todo. Por eso la gente migra de la zona andina y la selva hacia la costa. ¿Y por qué te vas a Lima? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. En Lima siquiera puedo agarrar y puedo dedicarme a trabajar en forma ambulatoria. Por eso hay trabajadores ilegales. El 72% de habitantes en el Perú son trabajadores informales. Por esas razones, un ingeniero agrónomo va a ir a 2.000, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. No va, pues, no va, prefiere quedarse en la costa.
un técnico dentro del campo del agropecuario va a ir a la zona de 3.000, 4.000 metros de altura o 2.500, no va pues. Y si va, estará pues un año máximo y luego se regresa, pide su cambio, su traslado a la costa, pues. Por eso tenemos que concientizar. Universidades en la zona andina, sobre todo institutos tecnológicos, para que estos institutos tecnológicos formen a los hijos de los trabajadores de esa zona. Y luego, después de 3 o 4 años o 5 años, saquen su título y consigan trabajo en esa misma zona. Él no va a agarrar y va a migrar a la costa porque es de esa zona, de ese sitio, de ese lugar, de ese espacio, de ese clima. Allí se va a quedar. Así es que se tiene que trabajar así, pues, si no frieguen, señores autoridades, autoridades municipales, autoridades regionales, autoridades nacionales. Tienen que chambear bien, pues, si no frieguen, hombre. En 1990, el 71% de la población era urbana, claro. ¿Por qué? Por la migración. Por la migración. Modernización urbana. Mejorar la infraestructura de las ciudades y calidad de vida. Claro. ¿Cómo es la calidad de vida en nuestro país, en la zona urbana? ¿Es macanudo? No, pues. Sin ir muy lejos, esas cuestiones de los municipios que a través de poder ejecutivo, de un presupuesto de los municipios para que agarren y compren, ¿acaso los empleados públicos, muchos, no el 100%, pero sí muchos, acaso no se adueñaron de algunas canastas? Dejando a la gente de las barriadas, de los asentamientos humanos, de los pueblos jóvenes, sin canasta familiar. Oiga, hay que ser sinvergüenza para eso. Hay que ser, son trabajadores del Estado y están recibiendo su mensualidad, estamos recibiendo nuestra mensualidad. ¿Y por qué tenemos que hacer esas cuestiones? ¿Por qué tenemos que cometer esos abusos? Hay criaturas, hay niños en donde agarran y no tienen ni siquiera galletita para comer. Estamos en una época bastante difícil. Mejorar la infraestructura. ¿Cómo vive esa gente en los asentamientos humanos? De las ciudades y calidad de vida. Calidad de vida, sobre todo el aspecto económico. Calidad de vida, sobre todo el aspecto, digamos, de salud. Calidad de vida, el aspecto educativo. Todas esas cositas dependen, pues. Modernización urbana. Construcción de edificios, avenidas y parques. ¿Cómo están las avenidas? ¿Cómo están los parques? No estamos dándonos cuenta, no estamos conociendo hoy en la mañana y el día de ayer una criatura de 2 años cómo ha agarrado, porque el parque está descuidado, no se notaba el hueco de 50, 52 metros de profundidad, cómo cae una criatura. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? No puede ser, señores autoridades. Ese es uno. ¿Cómo están las avenidas? Con huecos. ¿Cómo están, digamos, los edificios? Descuidados, edificios cuando yo estaba en Lima, esos edificios de la avenida Bancay, no sé cómo ahora estarán, cualquier cantidad de suciedad, de polvos, de manchas, etcétera, etcétera, y nadie decía nada. Y no me van a decir que no. Construcción de edificios, avenidas y parques debe ser moderno, de acuerdo a la ciencia, a la tecnología, a la arquitectura, qué sé yo. Servicios básicos, electricidad, agua y desagüe. Eso es lo que se deben los alcaldes provinciales, distritales, los gobernadores regionales. Electricidad para la población, para los asentamientos humanos,
Agua. Es el colmo que en nuestro país se tenga que sufrir de este elemento fundamental. Y desagüe. Ojalá que San Juan de Lurigancho no esté atravesando a partir de la fecha situaciones difíciles, señores de Serapal, señores del municipio. Les invoco, les exhorto para que se pongan mayor atención en esto lo que estoy explicándole a mis niños, a mis alumnos de tercero y secundaria, el desarrollo económico del Perú. Cómo fue ayer, cómo es hoy y cómo la nueva generación quiere que sea. ¿Me han entendido, mis queridos amigos? Muy bien. Hay dos preguntitas facilitos en 24 horas para que respondan. La primera pregunta dice, ¿cómo ha evolucionado el proceso de urbanización en el Perú? ¿Cómo ha evolucionado el proceso de urbanización? ¿Por qué hay tantas urbanizaciones en el Perú? ¿Por qué y para qué tantas urbanizaciones en el Perú? ¿Y en qué consistió la modernización urbana? ¿En qué consistió la modernización urbana? Tienen ustedes 24 horas para responder a esta pregunta y luego ubicarlos. ¿Está bien? Subirlos. Ya, para ir evaluando, porque aquí tengo la relación donde ya voy a ir poniendo las notas para mis alumnos y alumnas que están cumpliendo. No sé cómo darle el tratamiento de aquellos que brillan por su ausencia. No corran de noche a la mañana. Y si corren de noche a la mañana, van a tener otro trato también en cuanto se refiere a sus notas. Está claro, creo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para la próxima? Muchas gracias, jóvenes.